Bien, muchachos, ¿cómo están? Ahora sí, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase. Estamos ya grabando esta sesión para colgar en nuestra plataforma y ustedes puedan repasar nuestro tema del día de hoy. Bien, tenemos hoy día el tema de comprensión de lectura número 1. La semana pasada ya yo había anunciado que en estas 4 semanas, contando hoy, que vamos a desarrollar pues un miniciclo de comprensión de lectura, orientándolo siempre pues a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eso no significa que este trabajo le sirva a usted para poder conocer, desarrollar sus habilidades y esté pues idóneo para rendir cualquier examen de admisión, porque en las demás universidades están tomando como modelo, las demás universidades toman como modelo las preguntas que San Marcos realiza respecto de este tema. Salvo pues Católica, que tiene sus características bastante propias y marcan diferencia con lo que es San Marcos. Vamos a comenzar, muchachos, nuestro trabajo el día de hoy. Mucha atención, por favor. Vamos a trabajar algunos conceptos básicos, cada uno con su ejemplo ilustrativo, y les pido a ustedes, pues, concentración, observen la pantalla para que puedan participar. No sin antes reiterar lo de siempre, ¿no? Activen sus pantallas, por favor, sus videos, sus cámaras, activen sus cámaras. Jack Arellán, por favor, Analí Curasi, Catherine La Cruz, Roberto Alejandro, Blanca Isabel, sus cámaras, por favor, muchacho. Sadik Nicole, Maricielo Facundo, Luis Ángel, Brigitte Saldívar, Samira Abanto, Jean-Pierre Soria, Sebastián Loyola, Mauricio Marcos, Juan Diego, Yamil Pascual, Emi Rojas, Bianca Naomi. Bien, atentos, muchachos. Cualquier participación, levantan su manito y van a ganar sus puntos tan necesarios para su buena nota. Bien, muchachos, comenzamos. Ahora sí. Cada vez que tengas tú un texto, cada vez que tengas un texto frente a ti, sea su grado de dificultad que fuere, sea el tipo de texto que se esté desarrollando, todo texto gira en torno a un sujeto. Ese sujeto puede ser, pues, material o inmaterial. Si es material, puede ser animado o inanimado, pero siempre hay un sujeto, ¿ya? O también llamamos personaje. Cuando yo digo personaje, no me refiero a que sea un ser humano, no, es un sujeto, ¿no? Eh, Puede ser, pues, desde lo material, puede ser una persona, puede ser Miguel Grau, que es el sujeto del texto, puede ser eh, la palanca, en un caso de física, o puede ser el avestruz, ¿no? Puede ser el sujeto de un texto, o puede ser también la libertad, el amor, estamos, la nación, son conceptos pues inmateriales, ¿no? Que también pueden ser pues sujetos de un texto. Decía, siempre hay un sujeto, ese sujeto se le llama tema. Ahora, de ese tema, de ese sujeto, se va a decir siempre algo. Ese algo que se dice de ese tema se le llama aspecto de desarrollo. Y esos son los dos elementos que conforman el tema central. Es el primer paso, el primer escalón en la comprensión de un texto. Después de leer un texto, me formulo dos preguntas. Primero, ¿de quién habla el autor? Ya tengo el tema. Luego me formulo la pregunta, ¿qué es lo que dice de ese tema? Y ya tengo el otro elemento, el aspecto específico de desarrollo. Uno, ambos elementos y ya tengo el tema central. Si no reconozco el tema central, entonces no estoy llevando a cabo la comprensión, este proceso tan complejo que es la comprensión de la lectura. Bien, muchachos. Entonces, ¿cómo definimos el tema central? Lo definimos de esta manera. Es la frase nominal, profesor, ¿por qué se llama frase nominal? Se le llama así porque no presenta un verbo conjugado, ¿ya? No presenta verbo conjugado. Es una frase expositiva que nombra un hecho, un suceso, un acontecimiento.
Y esta frase va a sintetizar o resumir todo lo que el autor haya expresado en el texto. Ese es el tema central. Entonces voy a colocar aquí en la pantalla, en nuestra pizarra virtual, voy a colocar un texto, pregúntate de quién habla y qué es lo que dice de él, y luego marca tu respuesta levantando la manito para poder considerar tu participación. A ver, muchachos, ¿cómo nos va? Ahí está el texto. Concentración. Bien, muchachos, tenemos al alumno Walter Daniel Francia Pasca levantando la manito. ¿Te escucho? Ok, el tema central del texto vendría a ser la prevención del cáncer a la piel en Estados Unidos. Walter, una primera pregunta. Hace un momento hablábamos del tema, ¿no? Del sujeto del texto. La pregunta, ¿quién es el sujeto? Es de lo que habla el texto principalmente. No, sí, pero en este texto, ¿quién es el tema? El tema vendría a ser el cáncer a la piel en Estados Bien, Unidos. bien. Bien lo que tú señalas, ¿ya? En este caso el tema es el cáncer a la piel. Y claro, nos ubica pues en un área geográfica, en este caso Estados Unidos. Muy bien. La segunda pregunta, ¿qué es lo que el autor dice respecto de ese sujeto? Dice que antes el cáncer de piel, o sea, era por uno por cada por cada 1.500 habitantes, y actualmente la gente ahora se cuida más, porque antes decía que la gente sana se relacionaba con gente bronceada, y ahora actualmente la gente busca sombra, busca prevenciones, ahora utiliza protectores solares y así. Bien, como tú lo señalas, correcto, muy bien, felicitaciones. El texto habla de un antes y de un después, ¿cierto, verdad? De un antes y de un después. Como tú lo señalas, antes pues la gente era muy despreocupada, se tendía, ¿verdad?, sobre sus toallas en pleno sol, en horas muy peligrosas, en horas pues 10, 11, 12, 1, 2 de la tarde, en un horario muy peligroso, no le interesaba. Lo único que quería era tener la piel bronceada. Ahora no. ¿Por qué? Porque los casos de cáncer han comenzado a incrementarse notablemente. Ahora entonces se busca siempre precaución, se busca precaución, ¿correcto? Buscamos un lugar sombreado, donde los rayos del sol no lleguen de manera directa, ¿no? Además, se utilizan muchas cremas protectoras, ¿correcto? Muy bien. Entonces, como tú señalas, la respuesta a este primer texto es la prevención del cáncer a la piel en Estados Unidos, ¿correcto? Bien, ahí tenemos pues una imagen, no hemos querido colocar otras imágenes por temor pues a dañar susceptibilidades, pero siempre pues hay que estar prevenidos, ¿ya? No hay que ponernos demasiado a los Profesor, rayos ultravioletas. Muy bien. profesor, una pregunta. Francia. Dime, Walter. Con respecto al cuaderno, ¿esta clase cómo la vamos a copiar? ¿Copiamos todo en sí? O sea, Eh, Como va a ser un tanto tedioso, ¿no? Estar redactando los textos, solamente vas a colocar el marco teórico nomás, pues, ¿no? El concepto y su definición, ¿ya? El concepto y su definición. Va a ser un poco cansado estar copiando los ejercicios, ¿ya? Lo que sí deben hacer es archivar sus prácticas que imprimen
de la plataforma, ya con las claves marcadas, ¿ya? Profesor, los ejemplos no se va a copiar, ¿verdad? Eh, no, 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 es demasiado. Solamente el concepto y su definición. En este No, caso, no, maestro. con amarillo. Dime. O sea, con concepto y definición se refiere a la parte en amarillo Verde. Claro, tema y la central. respuesta. Claro, lo que está amarillo. Claro. Bien. Y también la alternativa, maestro, ¿no? Ejemplo 1 y la pregunta y su alternativa. Claro, sí, sí. El texto no. El texto no. ¿O no? Gracias, maestro. La respuesta no más concreto, ¿ya, muchachos? Bien. La tarea, perdón, la práctica sí. Tienen que imprimirla y pegar en su cuaderno, muchachos, ¿ya? ¿Listos? Bien, muchachos. Atentos a las participaciones. Walter Francia. Muy bien. Maestro, disculpe, eso de imprimir, yo no creo que pueda hacerlo, pero le puedo tomar foto a mi libro con marcado la alternativa y eso se lo puedo enviar. Ah, No, bueno, es sí. que en la plataforma bueno, un PDF, creo que es un drive, donde está la lectura. Eso quiere el profesor que le imprimas. Bueno, si no se No, puede, no hay nada en el... Ah, ok, ok. escúcheme, si hay problemas, porque yo entiendo, pues, las circunstancias, de repente hay problemas de impresión, en todo caso, solamente déjenlo, pues, colocan tema 7, comprensión de lectura, el marco teórico nada más, o sea, el tema central o la definición, suficiente, ¿ya? Suficiente. Bueno, si es que no se puede imprimir, no se hagan problemas. Vamos a insistir en el contenido de los 6 primeros temas que hemos ya trabajado con anterioridad. ¿Ya, muchachos? No se hagan muchos problemas. Listo, comprendido, ¿no? ¿Sí? Sí. Avanzamos entonces, muchachos, ¿ya? ¿Listos? Pasamos a un segundo concepto muy importante en la comprensión de lectura, la idea principal. Dentro de las ideas de un texto, sabes tú pues que el texto es la organización de un conjunto de oraciones, de ideas que desarrollan un tema específico. Dentro del concepto de texto hay un concepto que dice así, ¿no? La jerarquía textual. ¿Qué es la jerarquía textual? Se refiere pues al rango que poseen las ideas dentro de un texto. Y hay dos tipos de ideas, una principal y otras que son secundarias. ¿Por qué se llama principal a una de ellas? Se le llama principal porque es la idea que expresa el mensaje que el autor pretende transmitir al lector. En la medida que contiene el mensaje medular que quiere transmitir, se le llama idea principal. Y todas las demás son ideas secundarias que van a tener la función de desarrollar esa idea principal. Como puedes entender, las ideas secundarias son ideas dependientes de la idea principal. La idea principal es la de mayor jerarquía porque contiene el mensaje que se quiere transmitir. Correcto. Esta idea principal no siempre va a aparecer escrita en el texto. Por lo general sí aparece. Es más, muchas veces está al comienzo, se usa, ¿no? Se acostumbra a colocarlo al comienzo del texto. Pero eso varía pues de estilo, varía del propósito del autor, depende del tema, como mejor se ajuste a su exposición, depende, ¿ya? A veces también, repito, o lo que dije hace un momento, no se encuentra en el texto. Por lo general sí está en el texto, pero a veces no se encuentra en el texto. La pregunta es, ¿y cómo llegamos a él? Mediante procesos inferenciales. Según las ideas que desarrolla, yo voy a entender cuál es la idea matriz que se está desarrollando, ¿ya? Esa es la idea principal. Es un concepto muy parecido al tema central. Hace un momento decíamos que el tema central tenía tema y aspecto de desarrollo. Que la idea principal también tiene tema y aspecto de desarrollo. La diferencia, ¿cuál es? El modo como se expresa. El tema central es una frase nominal y la idea principal es una oración. Esa es la diferencia radical entre tema y tema central e idea principal. Bien, muchachos, dice así, es la oración más significativa del texto, pues presenta el mensaje medular que el autor desea comunicar. ¿Listos? Vamos a trabajar un ejemplo, ¿ya? Concéntrense, por favor.
Bien, Sadid Nicole, ¿me escuchas? Sí, maestro, buenos días. ¿Cómo estás, Sadid? La respuesta es ¿Cuál? la de la política del pluralismo cultural garantiza la diversidad cultural. Explica, por favor, tu respuesta. En el texto nos hablan del pluralismo cultural, que quiere decir que existen varias culturas en determinado lugar y que esto va acompañado de una democracia o una ley política que establezca esto. ¿Que establezca qué? Que el intercambio de cultura y el desarrollo y la inclusión en una sociedad. Bien. Una pregunta, Sadid. En el Perú, en nuestro Perú, ¿hay una sola cultura o hay muchas culturas? No, hay muchas culturas. Hay muchas culturas, muchas culturas, ¿verdad? Ujú. Muchas culturas. En el hombre de la zona norte es diferente, hablando de la costa, es diferente desde el hombre nacido aquí en Lima, ¿no? Y también es diferente al arequipeño, por ejemplo, ¿no? Tiene su cultura y cada uno de ellos defiende su cultura. Al hombre de más al sur también tiene su propia cultura. El hombre de Puno, imagínate, ¿no? Los cusqueños, los huancaínos, ¿no? Los cajamarquinos, los hombres del oriente, de la selva, ¿no? En la misma selva parece que todos fueran una sola cultura, pero no, hay diversidad de culturas. Entonces, ¿qué dice el autor? Que debemos integrarnos, ¿cierto? Y para poder integrarnos, para poder respetarnos mutuamente, se debe utilizar ¿qué cosa? Se deben establecer ¿qué? Una política de inclusión. Políticas, ¿no? Se deben establecer políticas. Ustedes, por ejemplo, han crecido en sus estudios pues, primarios, escucharon un concepto de inclusión, ¿no? Inclusión social, inclusión social. Y esa es una de las políticas que se está usando hoy en día, pues, ¿correcto? Para poder unificar las diversas culturas, ¿no? Porque de eso se trata, no de una cultura prevalecer sobre la otra, no, sino todas cohesionar. Muy bien. Esa es la respuesta al ejercicio. Muy bien, Sadid. Esa es la respuesta. La política del pluralismo cultural garantiza la diversidad cultural. Si no hubieran esas políticas, entonces no podríamos unificarnos y estaríamos tan dispersos como siempre lo hemos estado, ¿no? Emi levantó la mano. Pregunta, duda. No, no, maestro, era del ejercicio. Ya, ya, Bajando. ya. Muy bien. Listos. Ese es. Ahora, a ver, Emi, ¿me escuchas? Sí, profesor. Hace un instante decíamos que el tema central y la idea principal eran conceptos muy parecidos. ¿Cuál era la diferencia? Que el tema central era una frase nominal y la idea principal iba a ser era una oración. Una oración. Bien. En la alternativa D que estamos marcando en la pregunta 2, ¿dónde está el verbo conjugado que lo convierte en oración? En la D, garantiza. Ajá, muy bien. Garantiza. Oración, pues, ¿no? En el caso anterior, cuando señalábamos la precaución, ¿no? O la prevención del cáncer de la piel en Norteamérica, no tenía verbo conjugado, ¿no? Era una frase nominal. Bien, Emi. Proseguimos, muchachos. Tenemos ya dos conceptos, digamos, dos conceptos primordiales para poder comenzar nuestra comprensión, para poder desarrollar nuestra comprensión de lectura. Te preguntarás, profesor, en el examen de admisión preguntan por tema central, preguntan por idea principal. Por supuesto, muchachos, son preguntas muy frecuentes en el examen de admisión. Repito, no solamente San Marcos, sino de cualquier universidad que tome este tipo de herramientas evaluativas en su examen de admisión, ¿ya? Pasamos a un tercer concepto, es el sentido contextual. La lingüística moderna señala que si bien es cierto que hay un ente rector, ¿no? Que cautela el buen uso de las palabras e incluso edita
cada ciertos años una edición de un libro donde están contenidas todas las palabras de nuestro idioma, me refiero pues a la Real Academia de la Lengua Española. Si bien es cierto, hay un ente rector que norma, es claro señalar lo siguiente, que las palabras en forma independiente no tienen sentido. Las palabras tienen sentido cuando conforman, ¿verdad?, oraciones, cuando las usamos para estructurar ideas, juicios, pensamientos. Entonces, lo que dice la lingüística moderna, que hoy en día lo que vale y predomina es el uso de la palabra. Entonces, no siempre una palabra va a tener el significado que norma la Real Academia. Puede adquirir otro sentido. Estamos. Eso es lo que pretende evaluarse con este tipo de ejercicios, ¿ya? Sentido contextual, dice Chin. Es el significado que tiene o adquiere un término dentro del texto. ¿Estamos? Vamos a ver. Tenemos un breve cuento. Léanlo, por favor, concentración. Bien. Esta es la expresión, perdón, esta es la expresión que es motivo de la pregunta. Que tenga respuesta, levanta la mano. Muy bien. En primer lugar, Leslie Sofía Yactayo. Ya, profesor. Yo digo que la 3 es la de despreocupación. ¿Por qué, Leslie? Porque en el texto, o sea, me dicen que había un espejo que se sentía triste cuando alguien no se miraba en él y él se sentía como si no existiera. Y dice que cuando en las noches los guardaban en el mismo cajón con los otros espejos, dormían a pierna suelta, o sea, ellos dormían con despreocupación, ya que, como acá dice, satisfechos, ajenos a los apremios del neurótico, o sea, que se sentían despreocupados, ya que ellos sí se habían visto, o sea, alguien sí se había visto en ellos. ¿Y en el espejo triste nadie se veía en él? Disculpe. Tú dices que los que dormían satisfechos, Ajá. sí, la gente se había Eran visto. los que... Repito, Sofía. Disculpe, profesor. Sí, escúchame, por favor. Ajá, sí. Escúchame. Ajá. Los espejos que dormían satisfechos a pierna suelta habían sido usados por sus dueños, ¿no? Ujú. Y el espejo que estaba triste, Sí, ¿se habían visto en él también o no? no, porque dice que, acá dice, se quedaba solo y nadie se veía en él. Y dice que se sentía de lo peor, como si él no existiera. Claro, pero dice, cuando se quedaba solo, ¿qué significa? Que en ciertos Ajá. momentos sí se miraban en él. Cuando se... O sea, sí se Ujú. miraban en Pero él. cuando se quedaba solo y nadie lo veía, se sentía... Sí, Ya. Ahora, a pierna suelta, ¿dónde está la despreocupación? Eso es lo importante. ¿Dónde está la despreocupación? Eso explícame, por favor. ay,
Ya, o sea, los espejos que sí los dueños los miraban, ellos dormían a pierna suelta, o sea, dormían sin despreocupación ya que estaban satisfechos por lo que sus dueños se habían mirado en ellos. Pero lo mismo pasaba con el espejo que estaba triste también. Sí se miraban los dueños. O sea, tú lo señalas marcando. Maestro, ¿yo podría dar mi opinión acerca de esto? A ver, permíteme, por favor. Sebastián Loyola. En segundo lugar, remató la Manuel. Sebastián, ¿me escuchas? Sí, buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Dime. Para mí sería la D también, despreocupación. La explicación, ¿por qué? Ya, porque ¿Despreocupación de qué? ya, ah, que dicen que por las noches, cuando los guardaban en el mismo cajón, el tocador, dormían a pierna suelta, o sea, porque dormían sin preocuparse, o sea, que, o sea, a pierna suelta, puede decir, o sea, sin motivo de preocupación, estando relajado, sin problemas. La pregunta es, ¿despreocupados de qué? Esa es la pregunta. ¿Despreocupados de qué? A los, a los, a los apremios del neurótico, así como se ajenos a los apremios, Sí, pero ¿qué quiere decir eso, pues? que en este momento no A los ver, usaban, no los usaban en ese momento cuando los guardaban. Maestro, a ver. Sadit Nicole. maestro. Sadit. Oye, maestro, La ¿a pierna pregunta es, suelta? discúlpame, la pregunta es, la respuesta es despreocupación. La pregunta es, ¿despreocupación de qué? Allá, de que si alguien se veía o no, ya no era importante porque estaban descansando. Más o menos por ahí va. Más o menos por ahí va la cosa. A ver, Emi. De preocupación, maestro, porque ya no estaba solo el espejo. ¿Cómo? O sea, me refiero a que como los ponían a todos los espejos en el mismo cajón, entonces tal vez ellos podrían verse entre ellos, entonces ya no sentían preocupación. Estaban porque no pudieran cumplir con la función. No, no, no. Bueno. Nadie más, ¿no, muchachos? Facilísimo. Texto interesante. Bueno, brevemente, muchachos, ya. En Colombia se hizo un concurso de cuentos, ¿ya? El concurso se titulaba Un cuento en 100 palabras. Y este cuentito que estás leyendo, ¿no? Este cuentito, escrito por Augusto Monterroso, fue el que ganó el premio. Bueno, no contiene 100 palabras, contiene menos, 65, creo, por ahí. Bueno, este texto, poniendo como personajes a los espejos, realmente no son espejos, son las personas. O sea, este es un cuento que quiere decir que hay personas que se deprimen cuando no los toman, no le dan el interés que ellos necesitan y requieren. Hay personas que quieren ser el centro de atención las 24 horas del día y tú bien sabes que eso no puede ser así. Hay momentos que está bien, ¿no? Te prestan atención, ya pasa un momento y ya no eres el centro de atención. Otro alumno lo será, ¿correcto? O de repente las personas estarán pues interesadas por otro tipo de preocupaciones y ya no te van a prestar atención que en otro momento te prestaron. Pero este espejito, o sea, esta persona, bueno, lo que simboliza el espejo no es una persona. Hay personas que se deprimen y porque nadie la llama por teléfono de repente un día, se ponen a llorar. Quieren que todos los días le estén llamando por teléfono, o sea, quieren ser el centro de atención permanentemente. Y eso no es así. No es así, jamás es así, jamás. Usted sabe pues que en un momento te prestan atención, pero en otros momentos no. Y eso no es cuestión para deprimirse. En otras palabras, ese espejito no tenía ese dominio emocional. Por eso que al final lo acusan de neurótico o lo califican de neurótico, ¿no? De eso se refiere. O sea, cada espejo tenía su dueño. Cada espejo tenía su dueño. Eso dice el texto.
No vayan a pensar que el espejo que se quedaba, el espejo que se deprimía, no tenía dueño, sí tenía dueño, dice. Dice, y cuando por las noches los guardaban, ¿quiénes los guardaban? Sus dueños, ¿no? En el mismo cajón del tocador dormían a pierna suelta. Dice, había una vez un espejito de mano que cuando se quedaba solo, ¿verdad? Y nadie se veía en él, ¿qué significa? Que había momentos en que sí lo usaban. Bueno, a eso se refiere, pues, muchachos, ¿ya? Y esto ocurre, pues, muchas veces en muchos entornos sociales, ¿no? Quiere ser el centro de atención. Quiere ya, no, hay que obrar con moderación, comprensión, ¿no? Bien. Pasamos, muchachos, al siguiente concepto. La idea compatible. ¿Qué es la idea compatible? Es la idea que se ajusta, concuerda con lo que el autor ha expresado en un texto. Esa es la idea compatible. Es la idea que está de acuerdo con lo que el autor ha manifestado en su texto. Este tipo de preguntas lo que pretende evaluar es la capacidad del alumno, del postulante, para guardar o mantener la fidelidad de la información. ¿Ya? A ver, muchachos. Emi, Es la A, maestro. la pregunta es, de acuerdo con el texto, ¿el hombre tiene doble existencia? Te preguntan por la razón de esa doble existencia. ¿Por qué es que tiene doble existencia? Tu respuesta es, además de ser, puede conocer a ese ser. ¿Sí? Explícame, por favor. Sí, primero nos explica en el texto, maestro, los objetos de la naturaleza, las cosas de la naturaleza que tienen una existencia y que también es parte del hombre, ¿no? Nos dicen que ellos que se contentan con ser, o sea que em, eh, cuando existen se contentan con el ser, ¿ya? Y en el hombre nos dicen que hay doble y nos dicen a la parte final que si em, que se contempla, se representa a sí mismo, se piensa y es espíritu solo gracias a esa actividad. Entonces, nos dicen antes que ser espíritu es su doble, es la segunda existencia que tiene. Entonces, ahí nos explican que es porque se contempla, se representa a sí mismo y es como conocerse, ¿no? Es esa actividad la que hace que tenga esa doble existencia, Muy esa bien. segunda existencia, Bien. además de la primera que la tienen las demás. Como tú bien dices, ¿no? Para comenzar, todos los seres de la naturaleza tienen existencia, ¿cierto? Y el hombre, como es un elemento de la naturaleza, también tiene existencia, ¿correcto? Hasta ahí va la primera. Pero además de ello, dice que el hombre se contempla, se representa a sí mismo, se piensa, ¿no? Y se reconoce también como espíritu.
¿no? Gracias a que piensa, se reconoce, se comprende, y ahí adquiere su segunda existencia. Por eso es que el texto dice, bueno, el texto filosófico dice que el hombre tiene doble existencia, ahí está, porque además de ser, como cualquier otro elemento de la naturaleza, puede conocerse qué es. ¿Por qué? Porque tiene conciencia, ¿no? Ahí está. Muy bien, Emi. De eso trata el texto. Esa es la idea compatible, ¿no? Eso es lo que el autor dice en el texto. Se ajusta a lo que el autor señala, a lo que el autor expresa y desarrolla en su texto. Muy bien. Pasamos a otro concepto, la idea incompatible, ¿ya? Quiero aclarar lo siguiente. Algunos dirán, profesor, la idea compatible es la que se ajusta al texto, entonces la incompatible será la que no se ajusta al texto, pero hay que tener cuidado con ese no se ajusta, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, un texto está hablando de la crisis económica. La crisis económica. Te pregunta, marque la alternativa incompatible con el texto. Y hay una alternativa que dice, que habla del torneo, la Liga Europea, ¿no? O de la Champions, habla de la Champions League. Esa alternativa no se ajusta al texto, porque el texto está hablando de crisis económica en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se ajusta, sí, no se ajusta, pero tampoco es incompatible. Porque para que sea incompatible tiene que ir en contra de lo que el autor ha dicho, o negar lo que el autor ha dicho, o deformar lo que el autor ha dicho. O sea, no basta entender que es una idea que no se ajusta a lo leído, no, sino que niega, contradice o deforma lo que el autor ha señalado. ¿Ya? ¿Estamos? Esa es la idea incompatible. Es la idea que niega alguna información expresada por el autor. Vamos a nuestro ejemplo. Jean-Pierre Soria, ¿me escuchas? Sí, profesor. Buenos días. ¿Cómo estás, Pierre? Bien, creo. ¿Has leído el texto? No he logrado leerlo, profesor. Ya. Harumi Mauri. Sí, profesor. ¿Has leído el texto, Harumi? Estoy en eso. ¿Sí? Estoy en eso, estoy leyéndolo. Estoy Ya. leyendo alternativas. Fiorella, ¿has leído el texto? Estoy leyendo, profe. Concéntrense, muchachos. Un texto más despierta muchas habilidades en nosotros. No desdeñen los textos. Comprométanse. A ver, Emi Rojas. Hace rato está levantando su manito Emi. Sí, maestro, es la D, maestro. La naturaleza y la sociedad guardan armonía, sin la ecología es mentira. Es mentira, dices tú, de manera categórica. ¿Por qué mentira?
Porque yo también pienso igual que el texto maestro, o sea, a lo que se refieren en la parte de que la ecología, la primera parte dice, la ecología incurrido en el delito olvidó a la sociedad y de la misma manera la sociedad olvidó a la ecología. Y también pienso en la parte del medio donde me dicen em, que tienen mucho que ver y de que si uno se perjudica, el otro también, porque tienen una relación, yo diría que muy, muy importante, ya que la ecología vendría a ser la naturaleza y la parte en la sociedad viene a ser parte del hombre, entonces la naturaleza y el hombre tienen una gran relación. Uno no puede vivir sin el otro. ¿Qué te digo, Y Emi? por eso digo la D, ujú, y la D, un ratito maestro, quiere explicar la D, me dice en la parte, sin darse cuenta que la atención colectiva hacia las cuestiones ecológicas vienen predeterminadas por la situación de mezcla. Ahí está. Las cuestiones ecológicas vienen predeterminadas por la situación de mezcla de la sociedad y la naturaleza. Entonces, no puede ser que no tengan armonía. ¿Dónde está O sea que la naturaleza... lo incompatible en la D? Ujú. ¿Qué parte de lo que dice la D es? Donde me dice, guardan armonía sin la ecología, o sea que sin la ecología. Ahí está Debería ser. lo incorrecto, ¿no? Porque el texto dice Ujú. que deben guardar armonía, pero con, ¿no? Ujú. Muy bien, lo que tú señalas es perfecto, Emi. En la primera línea que tú pues leíste, dice que la ecología ha incurrido en el delito, que sí que ha caído en error, ¿no? ¿Y cuál ha sido su error? Olvidar la sociedad. Ahí tenemos ya un gran problema. Si ese es un error, entonces, ¿qué debo concluir? De que la ecología y la sociedad deben marchar hermanadas. ¿Por qué? Porque los ecólogos que desarrollan la ecología son miembros de una sociedad. Entonces, si nacen de allí los ecólogos para estudiar pues el medio ambiente, tiene que, de regreso, ¿no? Tiene que aplicarlo para el beneficio de la sociedad, ¿no? Tiene que estar unidos, armonizados, porque a la postre pues todo lo que se logre con el desarrollo de la ecología lo va a disfrutar la sociedad, que son los grupos humanos. ¿Quién se va a beneficiar de lo que el mismo hombre, ¿no? Desarrolla, expande, crece el propio humano? Observe el gráfico, perdón, la imagen, dice ecología y sociedad, ¿ves? Unidos, armonizados. El error es marchar uno espalda al otro. Bien, la respuesta es la de perfecto. Bien, muchachos. Ahora sí, llegó el momento. Confío entusiastamente que hayan revisado el material que se subió el día jueves a la plataforma, porque la semana pasada lo remarqué que ese material iba a ser usado en la exposición de esta clase. Y lo propio ocurrirá con el material 2 de lectura, muchachos. Este jueves accedan a la plataforma, lean sus textos, procesenlos con detalle. Tienes 4 o 5 días para hacerlo y el lunes estar dispuesto a exponer. Voy a repartir la numeración. Espero que estén con su cámara activada, porque si no está con cámara activada no te voy a poder dar un número. ¿Estamos, muchachos? Te voy a dar 3 minutos para que revises la pregunta y me digas por qué es la respuesta, ¿ya? ¿Listos? Atentos. Voy a repartir la numeración, ¿ya? Listos. A ver. Emi, 1. Primera pregunta. ¿Me escuchas, Emi, no? Sí, maestro. Correcto. Tú eres la pregunta 1, ¿ya? Bien, se esconden, apagan las cámaras. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Dónde están? Walter, número 2. Roberto Alejandro. Número 3. Revisen.
José Valdés, número 4. Helen Vilca, número 5. Revisa la pregunta 5 del material que se subió a la plataforma. Pasamos al texto 2, ¿ya? Leslie Sofía, pregunta 6. ¿Me escuchas, Leslie? Sí, profesor. Ajá, 6. Luis Ángel Maza, 7. La Cruz, 8. Facundo, 9. Loyola, 10. De la práctica que está en la plataforma, se subió el día jueves. Bien, nadie más, nadie más, nadie más. Nadie más está con su cámara activada. Ah, Brigitte. Brigitte, 11. Naomi. ¿Cómo está Naomi? 12. Hola, profesor, gracias. ¿Cómo estás, Naomi? Revisa la 12, por favor. 12, 12. Ya, profesor. Correcto. Alguien que esté con su cámara y no lo haya llamado, por favor, hágamelo saber. Sadik Nicole levantó su manito. Pero no veo a Sadik allí. Fiorella, te llamé, te di número. No, profe, no me da un número. 13, número de suerte. Sadik Nicole Telles, 14. Sadik, ¿me escuchó? Sadik, Sí, sí, maestro, sí lo escuché. 14, ¿no? Ujú. Ok. Analí, 15.
Sadi levantó la mano. No, maestro. Ah, correcto, ya, muy bien. Bien, muchachos, vamos a comenzar, ¿ya? Ahora sí, han tenido un tiempo, pues, para recordar lo que han trabajado en casa. Es más, hay algunos alumnos que me han enviado la práctica desarrollada como tarea, que no debieron enviarla, pero bueno, de todas maneras los felicito, pues, porque han trabajado, ¿no? Bien, ahora sí, comenzamos. Emi Rojas, primera pregunta. La pregunta dice, Ya, el perdón, maestro. dice, medularmente, el texto gira en torno a, esta pregunta lo que evalúa es el tema central, ¿correcto? ¿Cuál es tu respuesta? Dime. La C, maestro. Al rol reivindicador de Alejandro Magno respecto a las mujeres. ¿Qué significa rol reivindicador, Emi? O sea, se refiere a, al como, con reivindicador se refiere a al cómo él veía a la mujer, no lo veía como lo ven como lo veían en el pasado, o sea, no lo veía como una persona que no merecía estudiar, solo debía tener al esposo y estar en casa con los niños, o cosas así. Él lo veía por ejemplo, en los 3 ejemplos que mencionan en el texto, decía que confiaba ciegamente en cómo su madre Olimpia podría regir creo que ese territorio, un ratito, déjame revisar.
Dice, ajá, en el instinto político de su madre Olimpia. También como él se casó por amor con su esposa Roxana, y también acerca de cómo le confió sus sueños a la reina persa. O sea, hacía ver de que él no tenía ese pensamiento de la mujer que tenían los mismos antiguos de esa época. O Él sea, lo no era veía machista, ¿no? a la mujer como una persona. ¿Ah? No era machista. ¿Cómo, maestro? No era Ajá, no era machista. machista. La veía Claro, como colega, así. claro, Ujú. claro. Porque imagínate, ¿no? Si dice que confió ciegamente, por acá lo menciona, ¿dónde está? Confió ciegamente en el instinto político de su madre Olimpia. Si una persona es machista, ¿le podrá dar valor a lo que piense una mujer? No, no. No. Una persona con actitud machista no le consideraría pues importancia la forma como piensa una mujer, porque desde ya la considera menos, pero él no. Entonces, si él confiaba en la palabra de su madre, ¿por qué? Porque entendía que la mujer también tenía pues criterio, tenía capacidad de pensamiento. Muy bien, muy bien. A eso se refiere con el rol reivindicador. Acerca de Alejandro Magno podemos hablar Sí. muchas cosas, ¿no? Podemos hablar de sus conquistas, podemos hablar de su megalomanía, o sea, su delirio por la grandeza, y eso fue lo que lo llevó a sus conquistas. Podemos hablar también de su crueldad, porque la historia también narra muchos pasajes de la crueldad que tenía él en el campo de batalla y para diezmar poblaciones enteras, ¿no? Con su ejército. Podemos hablar también de su sexualidad. Hay libros que hablan de ello. Podemos hablar también de su formación, ¿no? Fue formado, entre otros, por el gran Aristóteles, ¿no? De niño. Pero en este caso, el texto, como tú lo precisas, habla de el rol reivindicador, pues, para con la mujer, ¿no? Al comenzar el texto dice que si hubiera vivido más tiempo y pudiera haber consolidado su imperio, esa forma de trato a la mujer se hubiera heredado y la mujer no hubiera sufrido, pues, 2000 años, ¿no? De vejaciones, humillaciones, relegamientos y postergaciones en la sociedad. Sabemos que él fue una persona, pues, De un opresión, sí. conquistador que murió a los 32 años nada más, ¿no? Muy bien. No tuvo mucho tiempo para consolidar su vasto imperio. Muy bien lo que dices, Emi. Esa es la respuesta. La alternativa C. Primera pregunta, alternativa C. Segunda pregunta. Invitamos a Walter Francia. Ok, profesor. La segunda pregunta dice, la idea principal del texto afirma que, yo marqué la C. Alejandro Magno concibió una sociedad que no relegaba a las mujeres. Bueno, lo que tú señalas, pues, es lo que Emi ha explicado, ¿no? Sí. Correcto, así es. Una pregunta. En relación, pues, a los sistemas, ¿el sistema ateniense era similar al sistema de Alejandro Magno o no? El sistema ateniense, Ateniense, ah, creo que sería justamente lo opuesto, ya que claro. Alejandro llegó a seguir el modelo persa que tenía, que a las mujeres, como dice en el texto, les permitía mantener un estatus de independencia, mientras que el ateniense decía que las mujeres no tenían poder de decisión. Claro. ¿Y Roma? A Roma creo que tomó el modelo ateniense. O sea, machista Esa parte, también, ¿no? sí. Muy bien lo que tú señalas. Perfecto. Primera pregunta, primera y segunda pregunta, las respuestas, la C, ¿sí? ¿Verdad? Muy bien. Bien, Walter. Pasamos a Alejandro Fernández. Tercera pregunta, el resumen del texto. Una La idea que D, sintetice todo. ¿Cuál? la D, A ver, lee la D. a ver, un momento, profe, es que como estoy en este celular, ya. En su revelador libro Todas las mujeres de Alejandro Magno, Boschart sostiene que Alejandro gestó en su imperio, omitiendo las costumbres machistas atenienses y destacando el modelo social persa en el que la mujer no era relegada. No era relegada, o sea, no era considerada en un segundo plano. Bien, entonces, como tú señalas, pues, todo lo que hemos leído de Alejandro Magno nos lo cuenta un investigador, un periodista, ¿no? En este caso es
Robert Bochart. Ahí en la pantalla, al lado derecho superior, vemos pues la carátula de este libro, ¿correcto? Toda la mujer de Alejandro Magno, escrito por Robert Bochart. Así es. Muy bien. Donde refleja pues la consideración que tenía él y el respeto a los derechos de la mujer. La respuesta en la 3 es la alternativa D. Muy bien. La pregunta 4, Valdés. Profesor, buenos días. Sería la letra C. La pregunta es ciegamente. ¿Tu respuesta Sí, cuál es? ciegamente. La C. ¿Falta de razón? Sí. A ver. Leslie Sofía, te escucho. Ya, profesor, yo digo que es la D, porque en la parte del texto me dice, confió ciegamente en el instinto político de su madre, Olimpia. Ya, cuando se refiere a que confió ciegamente es que tuvo un pleno convencimiento y no, o sea, confió en ella, por decirlo así, y gracias a confiar en ella, se casó por amor con Roxana. O sea que no hubo contradicción entre ellos. Es como que Alejandro Magno confió en su madre y, o sea, tenía una idea opuesta al machismo. Ya que, como usted lo señaló, dijo de que si él hubiera estado en contra de eso, no hubiera confiado ciegamente en ella. O sea, no hubiera tenido un pleno convencimiento de lo que decía su madre. Claro, si fuera machista ni siquiera le prestaría atención a lo que dijera la madre, ¿no? Muy bien, la respuesta es la que tú mencionas, Leslie, ¿ya? La respuesta es la D, pleno convencimiento. Pleno convencimiento. Muy bien. Invitamos a Helen Vilca para la pregunta número 5. Dice, una idea incompatible. Es la D. ¿La D? Sí. ¿Por qué, Helen? Solo dice del derecho de pernada. Pero Bien, una pregunta, Helen. Escúchame. Según lo que hemos leído y hemos comentado ya, Alejandro Magno, ¿era machista o no? ¿no? No. No. Ya. Entonces, si no era machista, dice, renunció al derecho de pernada. Si me está hablando de que no era machista y renunció a este derecho, es porque me da a entender, esto es ya inferencia, me da a entender de que este derecho estaba ligado al machismo. Claro, así ha razonado, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque él, no siendo machista, renuncia a ese derecho. ¿Y por qué renuncia? Porque iba en contra de sus pensamientos. Entonces ese derecho era machista. Bueno, muchachos, solamente para que conozcan, el derecho de pernada era un derecho que se utilizaba mucho en esos tiempos y que se mantuvo vigente en la época medieval, ¿no? En la época del señor feudal. ¿En qué consistía este derecho? En que el soberano... ¿No se podían meter con los sirvientes? No. El derecho de pernada era el derecho por el cual el soberano, el señor feudal, incluso muchachos, esta práctica hasta hoy en día en ciertos lugares se estila, que el hombre de poder, el que tiene el mayor poder o autoridad, ¿no? Entre comillas, en esa época tenía el derecho de tener el acceso sexual de las doncellas, de las jovencitas. La muchacha cuando estaba pues ya entrando a la adolescencia, la madre y el padre llevaban a su hija y se la entregaban al máximo, ¿no? Esa es una práctica totalmente machista, ¿no? Considerar a la niña como un objeto de uso del más poderoso, ¿no? Entonces, obviamente, él renunció por sus convicciones, renunció a ese derecho. Ese es el derecho de pernada. Muy bien, muchachos. Pasamos, Helen Vilca. Muy bien. Pasamos a marcar la respuesta. Profesor, disculpe,
Profesor, disculpe. Tengo una duda en las 5. Yo igual. Vamos a llegar al 5, vamos a llegar al 5, ¿ya? Vamos a marcar las respuestas y llegamos a las 5. No se preocupe. Ahí está. 1, la C, se dijo 2 también la C, ¿cierto? Y esto lo hemos explicado, solamente estamos marcando la respuesta para que quede así. Otra imagen de Alejandro Magno. Aquí nos dio la respuesta la C, perdón, la D, Alejandro. Muy bien. En la pregunta 4, pleno convencimiento. Y en la pregunta 5, perdón. Aquí es incompatible, ¿no? Sí, profesor, es incompatible. Gracias. Es Muy la bien. A. Yo también, ajá, es la... Ese es verdadero. Sí. Este es verdadero. Este es verdadero. ¿Podría explicarlo, profesor? Perdón. Pero Bueno, ya dijeron la Profesor, respuesta. ¿puede explicar la 5? Ya está resuelto. bien, a ver. Bueno. Vamos a ver ya, muchachitos. Leslie Sofía, vamos. Explica, por favor. Leslie. Ya, en la 5 yo digo que es incompatible porque en el texto, ¿sí me escucha? En Sí, el texto perfecto. me decían que Alejandro Magno tenía un pensamiento muy, o sea, no era machista. Entonces, pero dice que en Atenas y luego serían en Roma, ellos siguieron teniendo un pensamiento machista. Entonces, si me dicen en Roma la mujer gozaba de un estatus de independencia, eso es mentira, porque en el texto me dicen que en esa sociedad la mujer no tenía un estatus de independencia, tan solo tenía independencia en la sociedad, en la sociedad persa, Bien. pero bien, en bien, Roma bien. no. Perfecto, así es, Leslie. Correcto, muy bien. Ya te puse tus puntos. Miren, yo estaba explicando que la D era correcta, pero la pregunta era por lo incompatible, ¿correcto? Muy bien, la respuesta es la A. Perfecto. Muy bien. Así es. Profesor, yo también le iba a decir esa respuesta. Sí, pero en el chat ya Leslie había anotado la observación. Por eso que recurrió al chat. Ya está bien, profesor. Gracias, Leslie. Andalí, ¿no? Bien, ahí tenemos la imagen, pues muchachos, así solamente como una especie de mayor comprensión, o sí, del texto. Ahí tenemos al famoso Robert Bochart, ¿no? El autor del libro Las mujeres de Alejandro Magno. Bien, ahora sí, pasamos al texto número 2. Invitamos a Leslie, justamente la pregunta 6 es tuya. Ya, profesor, en la 6 yo digo que es la D. A ver, vamos a ver la pregunta para no caer en errores, ¿ya? La pregunta 6. La idea principal del texto sostiene que los jóvenes, ¿tu respuesta cuál es? Es que puedo hablar un poco más sobre el tema. Pero dame tu respuesta. Ah, ya, la D. Correcto, muy bien, ahora sí. Te Ah, escucho. ya. Es que en el texto me dicen de que generalmente los jóvenes tienen que no se tienen que quedar al margen de las decisiones que podrían afectar a las vidas de ellos, de la misma sociedad y todo. Entonces dicen como que ellos tienen que ser conscientes, ya que esa decisión puede afectar a la sociedad si eligen mal mediante el voto. Y pues eso es lo que generalmente dice el texto. Muy bien, Leslie, así es. El autor dice que los jóvenes tienen que estar muy comprometidos con el accionar político de su sociedad, puesto que una mala elección puede traer, pues, consecuencias negativas para sus propios intereses, del joven, de su familia y de su descendencia también, pues, ¿no?
Si elige un mal gobernante, entonces ese gobernante va a tomar malas decisiones, no va a poder crear los espacios necesarios para el desarrollo del propio joven. Entonces, eso es lo que dice, pues hay que interesarse, dice, por la política. Lo que sí ocurre es que hay muchos muchachos que se desencantan de la política, pues, por ciertas situaciones que estamos viendo últimamente, ¿no? Bien, proseguimos. Número 7, justamente la palabra desencanto. Le toca al alumno Luis Ángel. ¿Tu respuesta cuál sería? La respuesta sería la C, apatía. No, apatía es desgano. No, 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 no. Maestro, ¿Algún- ¿yo puedo hacerla? ¿Quién habla? Rojas, maestro, Rojas Aguirre. Emi, tu respuesta. Es la B, maestro. Desidia es pereza. No, no va por ahí. A ver, Analí Curasi, muy bien. Profesor, yo también pensé que era la D, pero a ver. ¿Cuál? La Mira, me han dicho la B. B, No es. Desidia es pereza. Apatía, ignorancia. Profesor, ¿por qué desgano. ignorancia? Pero, No, no, no sé. Tú dime tu respuesta. profesor, yo también creo que es la D, porque ¿por qué va a ser ignorancia? No, no, te estoy diciendo que me han dado la B y no es. La C tampoco. Queda la A y la D. Dime tú y explica, no sé. No he dicho que sea una u otra. Te escucho tu respuesta, dime. Esta es por esto. Vamos, Analí. Sí te puedes. Decidia, profe. La respuesta es esa. No, sí está con F de falso. No es apatía, F falso, no. Bien, a ver, levantaron 3 alumnos. Entonces no. A ver, Walter Francia, dime. Incredulidad. ¿Por qué? Muy bien, esa es la respuesta. Ahora explica por qué. Un momento que no tengo el texto en la mano. Lo voy a poner aquí. ¿Estás adivinando? Ah, no, es... En la Ahí, parte... ¿Dónde está? ahí está el texto. Vamos a subrayar donde está la palabra desencanto. Acá está. Ah, porque en la política actualmente hay muchos estereotipos y usualmente los jóvenes, por esas mismas razones, le ven cierto desencanto a la política. O sea, viene a ser no, ¿cómo se dice? O sea, por esas mismas razones no tienen mucho apego a la política, por así decirlo. Y por eso viene a ser la incredulidad O sea, ya no creen en quién. en la política. Y en los políticos, ¿no es cierto? Muy De los bien, dos. esa es la respuesta. Esa es la respuesta, Walter. Muy bien, bien señalado, bien explicado por ti. Es lo que está ocurriendo pues en estos últimos días, ¿no? Desde el viernes hasta hoy. Sabemos pues la clase de políticos que hemos tenido, la clase de congresistas que hemos tenido, ¿verdad? Últimamente se cerró el Congreso y el pueblo en general aplaudió esa medida. Y poco a poco el señor Vizcarra, ¿no? Fue ganando pues adepto en la juventud. La juventud aplaudía en los primeros momentos cuando salía pues todos los días a hablar sobre la pandemia, ¿cierto? Y de pronto esa gran aceptación se ha venido pues cada vez, ¿no? Ha ido decreciendo. Y ahora con los últimos audios, los jóvenes se sienten desencantados, desilusionados una vez más, ¿no? Y eso lo lleva pues a ya no creer, ¿no? Pensábamos que Vizcarra era diferente, dirán los jóvenes, ¿no? Por supuesto que hay que esperar que las cosas pues tengan mayor pues esclarecimiento, etcétera. Pero ya hay desencanto en muchos jóvenes, ¿no? Ustedes lo van a ver si leen las encuestas últimas de Vizcarra, ni hablar. Ya no va a tener el 80%, 84% que tenía hace 3 meses, ¿no? O 5 meses. Muy bien, esa es la respuesta. Pregunta número 8. Marque la alternativa que es incompatible. Incompatible, ya muchachos, incompatible. La que niegue, la que contradiga o deforme lo que se ha dicho. La cruz. Profesor, ¿es la C? La C. Muy bien. ¿Por qué Salidet? ¿Por qué? Ya, yo creo que es la C, uno porque dice que acá en el texto nos dicen que hay más ejemplos de jóvenes que de diversos espacios de acción política nos demuestran que estamos ante ciudadanos. O sea que están tomando conciencia por el momento de votar. Muy bien, Salidet. Demuestra más interés.
Claro, en la parte final lo dice, ¿no? Ajá. Dice, por suerte, cada día hay más jóvenes. Muy bien, esa es la respuesta. Acá dice que hay menos, y el texto me dice que son cada vez más, ¿sí o no? Sí. Muy bien, esa es la respuesta. Yo te revisé tus tareas, Elidet. ¿Te llegaron, no? Sí, profesor, ya mandé todas. Las mandé ese mismo día. No, sí, Apenas terminó la clase. te envié tu correo ya con las notas. Sí, ya las vi, Ya, profesor. correcto, muy bien, correcto. Envíala siempre por ese medio, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Correcto, a ti. Ahí está, los jóvenes en las urnas. Señorita Maricielo, pregunta 9. Profesor, mi respuesta es ahí, ¿dónde está? La B. ¿La? Las escuelas, la B. Muy bien, ¿por qué? Las escuelas deben formar hombres con capacidad de decisión. En el texto nos dice que las propias escuelas y familias son los principales espacios de socialización política. Pues eso de que podamos tener la capacidad de decisión en las escuelas nos ayuda a ser personas o seres activos. Muy bien, muy bien. El autor dice que es necesario que el joven esté comprometido con su vida política, ¿no? Sí. Y esa esa capacidad de decisión que debe mostrar en su adultez, ¿no? Bueno, su mayoría de edad, debe nacer en las escuelas, ¿no? Debe formarse en las escuelas y en el hogar. Muy bien, en la familia. Esa es la respuesta. Profesor, pero eso se da en las nacionales, en los colegios nacionales. ¿Perdón? Ah, No, la capacidad de decisión se da en toda escuela. pero como que en los nacionales a veces hacen como votos así para... Ya, claro. Ya te refieres a los simulacros de votación y elección. Ajá, Claro, en las nacionales. Claro, hasta en los colegios pequeñitos, no, en todo espacio. Solo que Bueno, el texto habla de la capacidad de decisión, o sea, formar hombres que decidan bien, o sea, que utilicen... Eso sí lo vemos en todos los espacios, pero si nos hablan de votar y elegir una persona para que nos represente, a veces en los nacionales hacemos eso. Bueno, también, claro, se da, claro, pero no es Sí. privativo de lo nacional. En todos los espacios educativos se da. A ver, muchachitos, número 10, ¿a quién le tocó? Alumno Loyola. Sí, profesor. La 10 es la A. En el texto, ¿a qué se refiere con lo incipientemente? ¿Qué cosa lo incipiente? Debería ser como algo que está por comenzar. No, sí, pero ¿a qué se refiere? O sea, perdón, el término incipientemente, ¿en qué momento se utiliza? Cuando se desarrolla, ¿qué aspecto, qué tema, qué idea? ¿Tienes el texto? Dice, aunque incipientemente ejercen formas alternativas de expresión. En la forma de expresión política, pues, ¿no? Bien. 10, la respuesta es la fase inicial. Eso es lo incipiente, ¿ya? Recuerden incipiente con S, porque también hay un incipiente con C, que significa ignorancia. Tengan en cuenta eso. Bien, ese es el texto número 2. Pasamos al texto 3 rápidamente, muchachos. Vamos a ser más puntuales. Invitamos a la alumna Brigitte Saldívar, texto número 3. Buenos días, profesor. Mi respuesta es la C. La pregunta es, Brigitte, el texto se centra básicamente en tu respuesta es... La C. La definición y descripción de la ortorexia. Bien, si yo te pregunto, si tú me dices que el texto habla de la definición, ¿cómo define la ortorexia? Bueno, en el texto me dicen que primero me dicen la definición, que es tipo como un trastorno alimenticio que tienen las personas, porque las personas piensan que deben de comer algo sano. Muy bien, esa es la definición. Y quieren verse... Claro, y luego casi la totalidad, casi la mayor parte del examen, del texto se dedica a describir a este problema alimenticio, ¿no?
Muy bien lo que tú dices, esa es la respuesta. La palabra en la B aparece disertación. Disertación es un análisis, una reflexión respecto de un tema, ¿ya? Es la reflexión de un tema para luego exponerlo a un público. Esa es la disertación. Pero no habla de ello, ¿no? No habla de ello. La respuesta es la D, como dice Brigitte. Bianca Naomi, la 12, perdón. ¿Tu respuesta cuál sería? Yo creo que es la C extremada. ¿Por qué? Contextualiza, por favor. Ya, porque está hablando que acá sale que dice, se trata que en su mayoría de los individuos es su preocupación tiránica, o sea, es extrema por la perfección, porque ahí está, por la perfección, porque ellos ven los productos que no tengan sustancias artificiales y todo eso. Dice, se trata en su mayoría de individuos con una preocupación tiránica por la perfección. Por la En otras perfección. palabras, ya exageran, ¿no? ¿Sí? Ajá, exageran. Extreman. Es algo extremado. Muy bien. Esa es la respuesta que tú mencionas, ¿correcto? Perfecto. Ya. Muy bien. Ahí está, ¿no? La ortorexia. Solo lo vegetal, no lo vegetal. Grasas lo aborrecen, lo detestan, ¿no? Comida chatarra, no, ni hablar. Carnes, nada. Eso, nomás verduritas, frutitas. Y el autor menciona, pues, de que eso no es 100% pues saludable. El organismo necesita también de otros tipos de alimentos. La 13, muy bien. Gamarra. Buenos días, profesor. Ya, mi respuesta sería la D, porque dice ahí que los valores nutricionales de la carne se pueden hallar en otros alimentos, pero en el texto dice que las carnes y las grasas en algunas ocasiones no se pueden reemplazar correctamente por otros alimentos. Es verdad, pues no entonces. Los mismos complementos Perdón. Discúlpame, Fiorella. Nuevamente, voy a enfatizar acá, ¿ya? Es lo incompatible. Incompatible. Mira, lee el texto, por favor. Lo mismo que leíste, vuelve a leer, por favor. Ya que las grasas y las carnes, que en algunas ocasiones no se reemplazan correctamente por alimentos que puedan... Claro. En algunos casos, o sea que en otros casos sí. ¿Ves? O sea, la D es verdadero. La D es verdadero. Te piden lo falso, o perdón, lo que niega o contradice lo que el autor ha señalado. Ya. Entonces, la A también es verdadero. Entonces No. la C sería... Mira. Mira el texto, por favor, en la pantalla, ¿ya? Dice, la ortorexia, ubícate acá, por favor, dice, la ortorexia se manifiesta al parecer. ¿Qué cosa es al parecer? Se manifiesta por eso, y por así decirlo, algo así. Perdón. No. Me estoy confundiendo de... Acá está. Acá, de este párrafo, línea 3, ¿ya? Aquí está, mira. También, aquí. Ayúdame, dice. También se ha observado que pacientes, en su gran mayoría mujeres, que han sufrido, ¿qué significa que han sufrido? Que han tenido. Que están recuperadas ya, ¿no? Ajá. Han sufrido anorexia nerviosa al recuperarse, o sea, están sanas, ya no son anoréxicas ya. Al recuperarse, optan por introducir en su dieta solo alimentos de origen natural y probiótico. Pero son las mujeres que han sufrido, no son las anoréxicas, sino que han sufrido, ya están sanas. Ahora, la A que tú mencionabas que era correcta, no es correcta. La A es la respuesta. ¿Por qué? Porque la A dice, los anoréxicos nerviosos consumen, y eso es falso. Los anoréxicos no consumen, los que consumen son los que han padecido de anorexia. ¿Me entiendes esa idea, no? Sí. Los que consumen son los que ya están sanos, no los anoréxicos nerviosos. Eso se llama tergiversación, o sea, se está deformando lo que el autor ha dicho. La respuesta es la A. Pasamos a la pregunta 14, muchachos. Que la ortorexia tenga origen genético. Es la alternativa, la B. La respuesta, la B. La B.
La B. Está vinculado con pacientes que han sufrido anorexia nerviosa. ¿Eso es genético? No. En el texto son ideas, hay punto y seguido, creo. Vamos a recordar el texto ya. Dice, a ver. Hasta acá, mira, esta idea no me habla de lo genético. Lo anoréxico nervioso ya es otra idea, más adelante ya. Acá están los anoréxicos. Acá están. Dice lo siguiente, lo que iba a explicar hace un momento. Vamos a decir, la ortorexia se manifiesta al parecer. ¿Qué cosa es parecer? Algo que no no... es un pensamiento hipotético. Claro, que requiere pues. corroboración. Ya ves. La anorexia se manifiesta al parecer en personas con comportamiento obsesivo compulsivo y predispuestos genéticamente. Aquí está, genéticamente. Entonces, como tú bien pues lo señalas, ¿la respuesta cuál es? La D, creo. D, es la D, ¿no? Sí, D. Claro, claro. Ahora sí, ¿ves? ¿Te diste cuenta ahí, en el camino? Sí, es que tampoco estaba muy segura. Dije que era, por al parecer estaba dudando. No sabía si tomarlo en cuenta esa palabra. Ya, pero claro, pero con la guía que te di, agarraste el hilo, ¿no? ¿Por qué es hipotético? Porque ahí hay una palabra que dice al parecer, o sea, de que Muy no están bien. seguros. Suficiente, muy bien, correcto. Puntitos, ya está. Vale. 15. Curasi, Analí. La idea congruente es una idea compatible, o sea, una idea correcta, valedera, según el texto. Sí, profesor. Yo marqué la... La idea fija, tú sabes que una idea fija es una obsesión, ¿no? Sí. Muy bien, y eso lo dice el texto cuando habla de las causas que nos Sí, las pueden causas, llevar. sí. Claro. ¿Tienes tu texto en la mano? Sí, profesor. Lee las causas, por favor. Ya un rato. Ya, bueno, acá me dice... Pero lo que yo entendía sí es que como las personas que no consumen lo que es carne ni todo tipo lo que es que proviene animal, como solamente van a consumir lo que es vegetales, van a perder un poco de vitaminas, o sea, algo así como que no se van a sentir débiles. Porque no es lo mismo consumir vegetales que consumir carne. Bien, Analí, está bien lo que estás Dígame. diciendo. Está bien lo que estás diciendo. Solo quería precisarlo en el texto. Vamos a revisar el texto ya un ratito. Observa la pantalla un ratito, por favor. Acá está. Mira. Para precisarlo, acá está. ¿Te ubicas acá, dice? Dice, entre las razones que podrían llevar a una persona a padecer la ortorexia, está la obsesión, o sea, la idea fija que tú mencionabas, por lograr una mejor salud. Sí. Esto que está subrayado es lo que convierte a la alternativa A en respuesta. Sí, profesor. Muy bien, correcto, muy bien. Gracias. Bien, muchachos, nos queda un texto. Escriba levante la manito para darle una preguntita, ¿ya? Solamente las respuestas. Yo explico el por qué. Levante la mano, los 5 primeros tendrán opción a responder estas preguntas del texto 4, ¿ya? Que trata sobre la onicofagia. Solamente hay 2 muchachos que levanten la mano. ¿Qué pasó? Levante la mano, muchachos. A ver, comenzamos. Emi, ¿qué pregunta quiere responder? Un ratito, maestro, un ratito. La 20, maestro. La 20, la última. Sí. A ver. Con respecto a la onicofagia, en el texto se enfatizan las situaciones siguientes. Emi.
Yo puse, maestro, marqué la B. ¿La? La B. Dice, las causas, consecuencias y prevención de la onicofagia. Porque en el La texto 20. al inicio... No, perdón, la 20. No digo la 16. Yo, disculpe, escuché la 16, o sea, la primera. La 20 yo marqué No, la no. D. Perdón, Emi. Los riesgos de salud. Emi, escúchame. Dígame, maestra. ¿Cuál quieres tú de esas 5 exponer? Tú, ¿cuál quieres? La 20, maestro, la 20. Ya, vamos a la 20, por eso, la 20, tu respuesta. Yo marqué la D. Bien. Los riesgos de salud, las trabas emocionales y las relaciones interpersonales. Claro, riesgo de salud se refiere, pues, en el texto que si uno se come las uñas, en esas uñas está llevando muchas bacterias, muchos microbios que pueden afectar nuestra salud. A eso se refiere. Trabas emocionales. Y puede causarte infecciones. Claro, trabas emocionales en que la onicofagia, pues, es la manifestación de humillaciones, bajo autoestima, ¿verdad? Maltrato. Y relaciones interpersonales significa, pues, que una persona que tiene las uñas carcomidas, como lo puse yo acá en esta imagen, una persona que tiene las uñas carcomidas, y no he colocado fotos más extremas para no incomodar su susceptibilidad. Entonces, sabemos que cuando uno se comunica, usa las manos, ¿verdad? Para ayudar la gestualización. Y el hecho de no mostrar esas uñas carcomidas nos obliga, pues, a ocultar las manos y nos llena de ansiedad, ¿no? Y eso nos genera más propensión a comernos las uñas. La respuesta es la D, que tú bien señalas. Muy bien, Emi. A ver, en segundo lugar levantó la mano Leslie Sofía. ¿Qué número? Ya, la 16. A ver. ¿Cuál es tu respuesta? La B, las causas, consecuencias y prevención de la onicofagia. Dame una causa, Leslie. Ya, o sea, acá en el texto me dicen, ¿dónde está? A ver. Profe, ¿puedo poner el texto, por favor? Es que no tengo el esto. Ajá, sí, a veces sí, es un problemita. Ya. Ya, a ver. Ya, o sea, las causas me dicen que por la que se produce eso es que porque generalmente han tenido traumas familiares. Muy bien, suficiente. Cosas psicológicas. Muy bien. Ajá, sí. Luego, la otra es... Maltrato, celos, humillaciones. Ajá. Consecuencias, las intoxicaciones e infecciones. Prevención, echarse ají en la uña, ¿no? Bien, Leslie. A ver, los que levantaron la mano, nos quedan 3 preguntitas, muchachos, ya. Levantó la mano Analí Curasi, ¿qué número? Ya, profesor, yo me olvidé que iba a ser un rato, por favor. La 19, profesor. No es la broma, ¿no? 19. No, profesor, la 19. Ya la respuesta es la de inocua. ¿Por qué inocua? Porque esto dice que es algo que no causa daño, algo así. Pero te piden incompatible. Por eso, porque pernicioso es algo que sí causa daño y inusual, algo así creo que dice, y también causa daño. Una pregunta, responde lo siguiente. La respuesta es la de inocua porque es incompatible, ¿no? Sí. Ya, tú dices que es incompatible porque inocua es que no hace daño. Sí, profesor. Entonces me está diciendo que la onicofagia sí hace daño. Es lo que yo entendí, profesor, del texto. Por eso, o sea, que cuando
Claro, cuando te comes las uñas, tu salud, pues, o sea, te daña tu salud. Claro, está bien, está bien, está bien. Está bien. Solamente quiero corroborar. Está bien, profesor. Sí, sí, está bien, perfecto. Lo Ya, incompatible es decir que es inocuo, porque el texto me dice que nos puede causar infecciones, pues, ¿no? Al comernos las uñas con todo lo que lleva consigo. Muy bien. Nos queda una sola pregunta. Ah, nos quedan dos preguntas, ¿no? Levante la mano, por favor. Nadie quiere puntos. ¿Qué pasa, muchachos? Profe, yo hago la 17, Ya, te escucho. pero no estoy tan segura ya. ¿Cómo? O sea, ya para mí es la D, ¿Cuál? que en la 17. ¿Macerar es resecar? Es algo así como que dejar que pierda la humedad o algo así. Y en la lectura... No. Deja que pierda la humedad, no. No. Maestro, ¿yo puedo hacer ese problema, maestro? Dime. Yo marqué la que es la C, remojar, pero cuando yo busqué la palabra macerar, salía que primero para macerar algo lo tienes que meter en una sustancia líquida. Entonces, y macerar significa ablandar, entonces supongo que sí, sería esa la respuesta. Claro, es ablandar remojando en un líquido, pues, ¿no? Ujú. Y según el texto, ¿qué cosa es lo que tiene que macerar? Dice, debes macerar durante 2 semanas algún chile o especia muy picante en aceite y luego con esa solución pintan las uñas 1 o 2 veces al día. Claro. O sea, es una sustancia que lo quieren, así es como, antes de eso hablaron de la gente que se ponía un esmalte amargo que hacía que los primeros días no se mordieran las uñas, pero luego continuaban. Entonces, haciendo, o sea, seguido de eso, mencionan como que algo que ellos preparan para lo mismo, o sea, para ponerse en las uñas y para que no te las muerdas. Claro. Y cada vez que quiera morderte las uñas, el picor del ají, del chile, va a hacer que alejes la mano. Muy bien. Nos queda solamente una pregunta, muchachos, la 18. Una pregunta sencilla. Muy bien, Emi. Correcto. 3 levantaron la mano. Vamos al primero. Walter Francia. Según el texto, la nicofagia es un indicador de conflicto. ¿Qué conflictos? O sea, en un momento cuando te pones tenso en alguna situación, no sé cómo explicarlo bien sin el texto, pero se podría ponerlo es que no lo tengo en la mano. Ahí está el texto. Vamos, el último. Ahí está el texto. Es cuando la persona, por ejemplo, está en una situación de tensión y es como una manera de tic, de nerviosa, donde cuando tiene algún conflicto Observa el importante. texto. Pantalla, está subrayado. Sí, indica traumas familiares, maltratos, celos, humillaciones. Claro. En sí todo puede afectar emocionalmente a la persona. Muy bien. Bien, muchachos. Walter, muy bien. Ya te puse tus puntos. Profesor, Dime, Leslie. le envié mis respuestas por el chat porque yo estaba alzando la mano, pero o sea, no decía que yo participé. ¿Para qué pregunta dice? La última, ¿no? 17. Ajá, la última, y también participé en la otra, o sea, ya pasó. Sí, el problemita de Leslie es que falta ahí el sustento. Ah, La próxima... es que mi mano ahorita sigue levantada, profesor. Bien. Si en caso no te llamo, tú en el chat escribes tu breve argumento. Es para comprobar, pues, que han leído. Es un ejercicio muy interesante. Muy bien, muchachos. Bueno, de esta manera, pues, hemos llegado al final de nuestra clase. Les repito, por favor, les repito. Algunos muchachos no están activando las cámaras. Traten de solucionar ese problema. Traten en lo posible de solucionarlo. ¿Ya? Tú sabes que hasta a veces de un dispositivo móvil uno puede, pues, también comunicarse en este tipo de situaciones, ¿no?
El día jueves, a más tardar, subo la práctica de lectura número 2. Las lees con mucha atención, la procesas durante varios días y el lunes estás preparado para exponer. Ya sabes también dónde encontrar la tarea. Hoy día en la tarde, dentro de 1 hora, está la tarea colgada también en la plataforma. Ya, muchachos, bueno, sin más que decirles, que cumplan con sus tareas. Dime. Con respecto a la revisión de cuadernos, ¿se va a pasar para la siguiente semana o ya no? Miren, si tienen sus temas hasta el 6 completos, envíenme las fotos al correo. ¿Ya, muchachitos? Envíenme sus fotos al correo, ¿correcto? Yo le respondo con sus notas allí. ¿Se les puede enviar hoy, profe? No, maestro, Si gustan. Cuanto no, antes mejor para... no llegué a escuchar esa parte, como dijo. Si tiene su cuaderno al día hasta el tema 6, o sea, hasta plan de redacción 2, como se le sugirió, tomen foto y manden las fotos al correo de Gmail. ¿Ya? Para irles revisando. Ok, profesor. ¿Ya? Ok. Ya, profesor. Muy amable. ¿También incluiría lo del compendio? ¿Perdón? ¿También incluiría el compendio? Claro, que estén las respuestas marcadas allí nada más. Ok. Bien, muy bien, muchachos. Como siempre. Maestro, una pregunta. ¿Tenemos plazo? ¿Cuál? ¿Para el cuaderno? Tenemos plazo hasta el domingo, ¿verdad? Así como... ¿Cuál? ¿El cuaderno? ¿El cuaderno? ¿O la tarea? Ajá. No, el cuaderno. No, el cuaderno tiene tiempo hasta 2 semanas, pues, hasta que acabe el bimestre. Ah, ya, ok. Entonces en esas 2 semanas tenemos para enviarle, maestro, el cuaderno hasta la 6ª semana. Así es. Bien trabajado. Y de esta clase solamente el marco teórico como hablamos al comienzo. Bien, muchachos. Nos vemos ya. Cuídense, por favor. Sigan estudiando con mucho ahínco. Hasta luego, maestro. Cuídese. Chao, jóvenes.